Vale. Bueno, lo que has mencionado de Abraham, Yahweh, el ángel divino, Daniel, para mí ese es el problema justamente de la Trinidad, que siempre hay que ir a coger textos por aquí y por allí, reconstruirlos, remontarlos y darles una nueva interpretación. Cosa que no ocurre cuando miras los versículos del Antiguo Testamento que hablan de que Dios es único. Así que en este aspecto la tradición está perfectamente continuada por el profeta Muhammad en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por cierto, has mencionado Tawhid, el monoteísmo tipo Tawhid, has dicho, no sigue la tradición judía. Vale, pero esto es un juego de palabras, porque Tawhid solo significa unidad. Esa palabra ni siquiera aparece en el Corán. Cuando leemos en los textos del Antiguo Testamento, vuestro Señor es único, la palabra único es Ehad, que es de donde viene Tawhid, es la misma palabra. O sea que el Tawhid está en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a reaccionar a un debate entre un cristiano y un musulmán. Y te prometo que si te interesa la teología, si te interesa la doctrina bíblica, la apologética o simplemente quieres aprender por qué creemos lo que creemos, te invito a que te quedes a este video porque va a ser genial. Reaccionaremos a una parte del debate en donde se tocan temas fundamentales de la fe cristiana y también de la fe islámica, que realmente demandan muchísima precisión. La Trinidad, el Tawhid islámico, la cristología, la persona de Dios, la naturaleza de Dios, temas que requieren muchísima precisión y profundidad, se tocaron en este debate. Sin embargo, lo que encontré fue todo lo contrario y es precisamente lo que hoy vamos a reaccionar. Mahoma es un falso profeta y Jesús es el verdadero. ¿Qué parte de verdad y qué parte de mentira está en esta frase? Empezamos por Karami. Vale. Bueno, yo obviamente creo que Jesús es un profeta verdadero, así que no vamos a discutir sobre eso. Creo que todos los profetas de Dios obviamente son verdaderos y el mensaje que transmiten es esencialmente el mismo, si bien pueden cambiar las particularidades prácticas. ¿Vale? Por ejemplo, yo pienso que un profeta que Dios envió a los zulúes, pues les va a dar una serie de ordenanzas específicas distintas que a un profeta que envió a Japón, ¿vale? Nosotros creemos que Dios ha enviado profetas por todo el mundo, no solo en Oriente Medio. Y Jesús es uno de esos profetas de los más respetados, básicamente, o de los que en más estima tenemos, pero creemos que al final Él enseñó a la gente a hacer la voluntad de Dios y a hacer el bien hacia el prójimo, y en ese aspecto no difiere Jesús de Moisés, ni de Saúl, ni de ningún otro profeta. Difieren las particularidades, porque obviamente Moisés y Saúl tuvieron particularidades distintas, lucharon en guerras, etcétera, cosa que Jesús no hizo. Esas son particularidades específicas del contexto histórico, social, económico, político en el que se encontraron. Así que yo creo que ambos profetas son verdaderos y no creo que tenga mucho más que decir. Supongo que tú estarás en contra de que Muhammad sea un profeta y entonces ahí saldrá la chicha, porque en cuanto a Jesús, yo no tengo nada que cuestionar sobre el hecho de que es un verdadero profeta de Dios. Muy bien, en esta primera respuesta que Karami hace hay un serio problema y el problema es que Karami hace una petición de principio. ¿Qué quiere decir esto? Karami dice algo que él pretende que todo el mundo lo crea como verdad. Él dice algo como si ya fuese verdad, luego lo empuja para que todo el mundo crea eso. No lo prueba, no hace una experticia, no hace un planteamiento, sino que como la mayoría de los musulmanes hace, simplemente dice una especie de argumento, pero que no está en lo absoluto, no tiene cimiento en alguna experticia, ¿no? Simplemente nosotros creemos que Dios ha mandado profetas, todos son profetas, Dios mandó profeta aquí, Dios mandó profeta allá, todos son profetas y punto, tienes que creerlo y ya está. No hay una investigación, no hay un planteamiento, no hay una argumentación basada en evidencias. Y ese es un serio problema que siempre cometen los musulmanes. Y él ha dicho también un serio problema teológico. Él ha dicho que Dios envía profetas a distintas personas y les dice distintas cosas o diferentes cosas que hacer según el contexto cultural. Y eso es un serio problema y un error teológico, sin duda alguna, porque Dios no puede cambiar. Su mensaje no puede ser uno aquí y otro allá. Dios no puede decir una cosa a Daniel y luego decirle otra cosa a Jeremías, porque Dios y su palabra no cambian. Eso es fundamental para entender la naturaleza de Dios y para entender también su inspiración divina de la palabra y de la palabra específica y especial de Dios que Él reveló a través de sus santos profetas y apóstoles. Entonces, tú no puedes simplemente decir, nosotros creemos esto y punto. Tienes que probarlo. Tú tienes que probar que verdaderamente es correcto y no hay nada de malo y que es así, que Dios puede enviar a distintos profetas a distintas partes del mundo y hablar distintas cosas según la cultura, según las circunstancias. Debes de probarlo, Karami, y no simplemente soltar, ¿no?, alguna argumentación gratuita sin evidencia alguna. Ahora, lo que sí podemos hacer nosotros es hacer que lo que Karami debía hacer y probarlo. ¿Por qué nosotros no creemos
que Mohammed es verdadero profeta. No puede ser Mohammed verdadero profeta porque Mohammed contradice al Dios que se ha venido revelando, que se vino revelando y que da su revelación completa y la cierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La escritura es un círculo epistémico cerrado. La escritura se valida a sí misma. Y por lo tanto, ella misma nos ha dejado a nosotros evidencias de cómo saber cuando alguien verdaderamente es profeta y cuando alguien verdaderamente no lo es. Dios, preveyendo a su pueblo de que no sea engañado por falsos profetas, Dios, que todo lo sabe y sabía de que falsos profetas se iban a levantar para supuestamente hablar en su nombre, le dejó a su pueblo directrices para saber cuando un profeta verdaderamente ha sido levantado por el Señor. Y por ejemplo, tenemos un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 18, uno de los capítulos que más utilizan los musulmanes para supuestamente allí decir que está Mohammed. Uno de los capítulos que más malinterpretan los musulmanes, mejor podríamos decir, nos deja el Señor aquí unas directrices. Es Dios a través de Moisés advirtiendo al pueblo de Dios, advirtiendo a su pueblo que van a levantarse falsos profetas, pero también el Señor les dice, mira, la manera en que tú vas a poder discriminar entre un profeta que es enviado por mí y uno que no es de la siguiente manera. Así que vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, desde el versículo 18 en adelante. Dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Aquí está una directriz que el Señor deja para que el pueblo testee si verdaderamente alguien está hablando de parte del Señor. Y una de las formas es la siguiente. En primer lugar, ese profeta debería hablar en el nombre del Señor. Y aquí la palabra que se utiliza es en el nombre de Yahvé, lo que nosotros conocemos como el tetragramatón. Es decir, una persona que sea profeta del Señor no podría venir a hablar en nombre de otro Dios, con otro título, con otra expresión divina. Y eso precisamente es lo que hace Mohammed. Mohammed rechaza la titularidad, el nombre de Yahvé, y no se presenta en el nombre de Yahvé, sino que obliga a todo musulmán que debe de llamar a Dios por Alá. Sí o sí, no se le puede decir God, no se le puede decir Dios, se le tiene que llamar Alá. Eso de por sí descalifica a Mohammed. Pero luego también este texto nos enseña algo muy importante, y es que y si dices en tu corazón, en el versículo 21, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Vale? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios no ha hablado? O sea, ¿cómo yo sé cuando alguien dice, en el nombre del Señor te vengo a hablar, pero cómo sabré que no es palabra tuya, Señor? Pues el Señor mismo les enseña y le dice, cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Entonces, ¿qué se esperaba de parte de un profeta? Que pudiera hacer una profecía, que pudiera decir esto acontecerá, y como prueba de que ese profeta era de Dios, Dios hacía que se cumpliera lo que advertía y lo que decía ese profeta que iba a pasar. Es decir, los profetas de alguna manera predecían la voluntad de Dios que iba a realizar y que todavía no ha hecho. Los profetas, como por ejemplo Jeremías, predijo que Babilonia vendría y tomaría como cautivo a Israel y estarían 70 años en cautiverio. El pueblo de Israel en su arrogancia, el pueblo de Israel en su rebeldía, no quiso escuchar ni creer la palabra de Dios, sino que prefirió escuchar a los falsos profetas que decían paz, paz. Dios no está molesto con vosotros. Lo que dice Jeremías es mentira. No es así, no acontecerá, sino que vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de bienestar, porque Dios os ama.
Dios está contento con vosotros. Cuando verdaderamente el pueblo estaba en pecado, el pueblo le había dado la espalda al Señor y Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó que iba a ocurrir esto. Tal cual, eso fue lo que pasó. A Jeremías el pueblo lo rechazó, pero tiempo después, ocurrido el suceso, Jeremías se le dio la connotación de ser profeta verdadero de Dios porque se cumplió lo que predijo. Mohamed, por mucha diferencia, no predijo nada. Mohamed, por mucha diferencia, no profetizó nada. Mohamed, por mucha diferencia, no habló de una voluntad que Dios iba a hacer de una forma milagrosa, de una forma sobrenatural y que se cumpliera en lo absoluto. Por lo tanto, aquí hay un indicio que nos dice dos cosas. Mohamed no habló en el nombre de Dios, de Yahvé, y Mohamed tampoco predijo en lo absolutamente nada. Es decir, no probó que era un profeta del Señor. Por lo tanto, desde la perspectiva y el estudio de esta enseñanza que el Señor le deja a su pueblo, ya nosotros podemos decir que Mohamed no cumple las características de un profeta de Dios. Muy bien, tanto así ama el Señor a su pueblo, tanto así lo resguarda, que aquí nos deja el Señor también otro posible suceso, ¿no? En cuanto a lo que estamos hablando, ¿cómo sabemos cuando un profeta es verdadero profeta de Dios? Y en Deuteronomio 13 el Señor nos deja otra forma, ¿no?, de testear, otra forma de ver si este profeta verdaderamente es de Dios. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 13, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Pero a ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, ahora el Señor aquí pone otro supuesto y este otro supuesto es lo contrario, un poco lo contrario a lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que imagínate que se levanta un profeta, dice aquí el Señor en Deuteronomio 13, por medio de Moisés a su pueblo. Imagínate que se levanta un profeta, soñador de sueños, que tiene visiones y dice una profecía y la profecía o la señal se cumple. Ahora miren esta circunstancia que es distinta. Ahora la persona dice una profecía o hace una señal y la señal se cumple. Entonces dice que si la señal se cumple, pero este profeta, mira lo que dice aquí, te dice, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y te dice, sirvámosle, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueño, porque el Señor tu Dios está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En otras palabras, el Señor aquí cierra su enseñanza y resguarda más a su pueblo de la siguiente manera. Es decir, no es suficiente que simplemente una persona haga milagros, señales y proezas. No, se demanda que sea fiel a la manera y a la forma y a la enseñanza que yo he venido enseñándote. Se demanda que ese profeta te lleve a obedecerme a mí y no a otro falso Dios, no en el nombre de otro Dios, sino que tiene que dirigirte a mí, al único Dios vivo y verdadero. Aunque haga profecías, aunque haga señales, aunque haga milagros, tú debes de guardar tu corazón y servir al Señor tu Dios, porque el Señor te está probando para ver si tú eres fiel al Señor tu Dios. Miren, esto es sumamente importante, porque aquí nos recuerda y nos enseña algo. Nos enseña que toda persona que habla de parte del Señor iba a guiar al Señor al pueblo y no a otro falso Dios. Mira lo que dice, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle. Lamentándolo mucho, pero es la realidad, Mohamed profetiza, enseña en el nombre de otro Dios y exhorta y pide que se sirva a un Dios distinto al Dios que se viene revelando en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el Dios de las Sagradas Escrituras es un Dios inmanente.
Es decir, Dios no tuvo ningún problema en presentársele en forma de hombre a Abraham. Entró en la creación y Abraham habló con el Señor, haciendo de esta manera lo que nosotros conocemos como una teofanía, es decir, una aparición de Dios a Abraham, sin ningún problema. Nuestro Dios es inmanente, es decir, puede entrar en la creación e interactuar con la creación. Por eso también se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Por eso también se presentaba al pueblo de Israel, se le presentaba al pueblo del Antiguo Testamento en el tabernáculo. Allí la presencia de Dios bajaba y estaba en ese lugar, en el lugar santísimo. Mohammed enseña lo contrario. El Islam enseña que Dios no puede entrar en la creación, Dios no puede ser en lo absoluto, no puede tener teofanías, Dios no puede tocar lo creado, Dios no puede interactuar con la creación, sino que Dios es un Dios que está allá en el séptimo cielo, solamente es trascendente, pero no es inmanente. Ya está descalificado, ya está enseñando un Dios distinto. Por ejemplo, también el Señor nuestro Dios se presenta desde el Antiguo Testamento como Padre, como el Dios que es paterno, un Dios que nos cuida, un Dios que cuida a su pueblo, que ama a su pueblo como un padre bueno y perfecto, ama y cuida a sus hijos. Bueno, Mohammed prohíbe completamente que a Dios no se le puede tratar como padre. Ahí está, otro falso Dios. Un ejemplo de esto para que vean que no es algo que me estoy inventando. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, las palabras del Señor dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel, dice el Señor, a Israel es mi hijo, mi primogénito. Tenemos un ejemplo acá en Éxodo 4:22, donde claramente Dios se presenta como el Padre y Israel, su pueblo redimido, escogido, salvado, su pueblo del Antiguo Testamento, es su hijo. Claramente así lo dice. También la misma enseñanza la vemos, por ejemplo, en Isaías, donde Isaías en el capítulo 63 del versículo 16 al 17 dice la palabra del Señor: porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no tenía ningún problema en reconocer a Dios como su Padre, porque Dios precisamente se presentó así: el Dios que liberta, el Dios que salva, el Dios que rescató de la esclavitud de Egipto a su pueblo, se presenta como el Padre del pueblo, de su pueblo. Israel es mi hijo. Por eso Isaías, quien profetiza y habla en el mismo, de parte del mismo Dios con el que hablaba o habló, por ejemplo, Moisés, Isaías también, hablando lo mismo que Moisés, enseña que Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Redentor. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. Mira esto importante, porque tú eres nuestro Padre. Lo dice una vez. Aunque Abraham no nos conoce ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. Mire, hay que recordar que Isaías es un hebreo, e Isaías por eso repite varias veces en el mismo texto la palabra Padre, para dejarlo bien marcado. Tú eres nuestro Padre, desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Por otro lado, Mohammed, 700 años después de Cristo, ya cuando estaba todo el compendio de la revelación de Dios, tal como nosotros la tenemos revelada, viene y enseña en el nombre de otro Dios y enseña a otro Dios, que se siga a otro Dios que no tiene nada que ver con el Dios que se nos presenta como Padre, y lo niega rotundamente. Por ejemplo, en Sura al-Ikhlas, no sé si lo leo bien, 112 del 1 al 4 dice que Él es Alá, uno, Alá el absoluto, no engendra ni fue engendrado y no hay nada semejante a Él. Sura Maryam 19:35, no es propio de Alá tomar un hijo, glorificado sea. Sura Al-An'am 6:101, ¿cómo podría Él tener un hijo si no tiene compañera? Él creó todas las cosas y lo sabe todo. Sura Al-Kahf 18:4-5. Aquellos que dicen Alá ha tomado un hijo no tienen conocimiento de ello. Es una palabra enorme que sale de sus bocas. Sura Yunus 10:68. Dicen Alá ha tomado un hijo, glorificado sea.
Él es autosuficiente. De Él es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Sura Al-Baqarah 216. Dicen, Alá ha tomado un hijo, glorificado sea. Todo cuanto hay en los cielos y la tierra le pertenece. Sura Al-Tawbah 9:30. Los judíos dicen, Uzair es el hijo de Alá. Los cristianos dicen, el Mesías es el hijo de Alá. Alá los combate. ¿Cómo se desvían? ¿Ves? Dejando implícito claramente, y podemos continuar, y por eso los eruditos musulmanes enseñan que Dios no tiene hijo en ninguna manera, y que Dios no es padre en ninguna manera, y que la mayor expresión de relación a la que alguien puede aspirar para con su Dios, para con Alá, es de Él como Señor y Dios, y nosotros, o ellos, Dios me libre, ellos como musulmanes como esclavos, y nada más. En lo absoluto, rotundamente niega esta forma de relación en la que Dios interactúa con nosotros. Esto es completamente absurdo y ridículo. Es un error teológico, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Dios no puede decir yo soy padre y luego decir no, ya yo no soy padre, yo no puedo ser padre en ninguna manera, yo no tengo hijo en ninguna manera, yo no soy padre en ninguna forma. Eso es una contradicción completamente absurda, y eso es, lamentándolo mucho, lo que ha hecho Mohammed. Trae un falso Dios. Por todo eso, Karami, es que uno puede llegar a la conclusión, y podemos nosotros seguir hablando. Por ejemplo, Mohammed, ¿qué pasa? ¿Por qué no guardan el sábado? ¿Por qué no se circuncidan a los 8 días? ¿Por qué, por ejemplo, no sacrifican un cordero anualmente? ¿Por qué no lo hacen con sacerdotes, escribas? ¿Por qué no lo hacen con el sacerdocio levítico? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacen esas prácticas? ¿Por qué no siguen las enseñanzas? ¿Por qué no celebran la fiesta del tabernáculo, Karami? ¿Por qué no celebran entonces la fiesta de los panes sin levadura, Karami? Ah, porque Mohammed enseñó otro Dios y trajo completamente una religión que pareciera, de alguna manera, si pudiéramos decirlo, parece un transforme, ¿no? Que agarró partes, ¿no? Ideas que les iban contando las personas que iban conociendo, que venían que venían de alguna manera de algún trasfondo cristiano, y hizo este transforme que ahora se conoce como el Islam, o en palabras más concretas, el Corán. Por conclusión, por esto Mohammed es un falso profeta. No hizo ninguna señal ni profecía. Y en segundo lugar, predicó el nombre de otro Dios. En tercer lugar, no guió al pueblo al mismo Dios. ¿Por qué? Porque contradice completamente la revelación que tenemos del Dios único, vivo y verdadero. Dios en el Antiguo Testamento dice una cosa, Mohammed la contradice en el Corán. Esto teológicamente es imposible, porque la naturaleza de Dios es perfecta y Dios no se puede contradecir. Por lo tanto, todos los profetas, tal como lo vemos, Isaías, Jeremías y en su defecto Moisés, y por último el profeta de profetas, la palabra de Dios encarnada, nuestro Señor Jesucristo, enseñaron que Dios es Padre. Todos hablaban lo mismo, todos enseñaron en el nombre del mismo Dios, todos guiaron al mismo Dios, todos invitaron al pueblo a relacionarse de la misma manera en la que Dios se lo reveló a cada uno de ellos. Por lo tanto, Mohammed enseña algo distinto. Mohammed es un falso Dios. Game over. En este mismo segmento, Karami comete otro error en la forma en la que nosotros, o la escritura, argumenta quién es verdadero profeta de Dios. Es decir, la misma escritura es autorreferencial. La misma escritura se autorreferencia la una con la otra. Un profeta referencia a otro profeta, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, Pablo es reconocido por Pedro, Pablo es reconocido por Lucas, Pablo es reconocido por Santiago, Pablo es reconocido por los patriarcas de la iglesia, y así sucesivamente. Bueno, en la escritura nosotros, incluso en el Antiguo Testamento, tenemos esto tal cual así. Por ejemplo, Daniel lee un rollo que pertenece al profeta Jeremías y lo considera como palabra de Dios. Ahí vemos una autorreferencia. Y luego todos los demás libros, otros libros, autorreferencian también a Daniel y las profecías que él estaba diciendo. Por lo tanto, esto es fundamental, porque los autores inspirados, cerrando el ciclo epistémico de la escritura, se referencian los unos a los otros, y esto es importante. Karami dice que esto no es necesario, pero esto es un serio problema, porque entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar quién es de Dios y quién no es de Dios? Este es un serio problema. ¿Quién va a establecer eso? ¿Lo voy a establecer yo? ¿Lo va a establecer Karami? ¿Va a ser como yo voy a decir esto sí es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios? No,
Por eso la teología reformada es muy fuerte, porque la sola escritura nos enseña que la única que tiene autoridad suprema, la única autoridad que se autorreferencia a sí mismo y autovalida a sí mismo es la palabra de Dios, porque ella misma es inspirada por Dios. Ella misma tiene la suficiencia formal para decir esto crees y esto no crees. Y Dios, en su providencia, armando la escritura, permitió que esto se diera así, es decir, que los autores se autorreferenciaran los unos con los otros. Por lo tanto, Karami, es un absurdo decir que no importa, se puede levantar un profeta por aquí, se puede levantar otro profeta por allá, todos son profetas y no importa si alguien lo reconoce o no. Esto lo hace él porque es la única manera en que encaje su retórica o las ideas que él quiere establecer. Ahora vamos a darle respuesta al segundo argumento que Karami dice, a la segunda vez en la que participa. Haremos simplemente 3, esta será el número 2. Veámoslo. ¿Sigo? Vale. Bueno, lo que has mencionado de Abraham, Yahweh, el ángel divino, Daniel, para mí ese es el problema justamente de la Trinidad, que siempre hay que ir a coger textos por aquí y por allí, reconstruirlos, remontarlos y darles una nueva interpretación. Cosa que no ocurre cuando miras los versículos del Antiguo Testamento que hablan de que Dios es único. Así que en este aspecto la tradición está perfectamente continuada por el profeta Muhammad en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por cierto, has mencionado Tawhid, el monoteísmo tipo Tawhid, has dicho, no sigue la tradición judía. Vale, pero esto es un juego de palabras, porque Tawhid solo significa unidad. Esa palabra ni siquiera aparece en el Corán. Cuando leemos en los textos del Antiguo Testamento, vuestro Señor es único, la palabra único es Ehad, que es de donde viene Tawhid, es la misma palabra. O sea que el Tawhid está en el Antiguo Testamento. Porque Tawhid significa unicidad simplemente, y el Antiguo Testamento dice que Dios es único y curiosamente usa la misma palabra. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. A ti se te mostró esto, para que supieras que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de él. La frase que aparece en el Corán de 1000 formas distintas. Segundo de Samuel capítulo 7, versículo 22. Cuán grande eres, Señor Dios. No hay nadie como tú, ni hay nadie fuera de ti, según todo lo que hemos oído. Y esta es exactamente nuestra teología. De hecho, tengo aquí montones de versículos, no me voy a enrollar. Sobre la profecía de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, donde se le dice a Moisés: haré surgir a un profeta de entre tus hermanos. Entre tus hermanos pueden ser los israelitas o los ismaelitas, porque son hermanos, a fin de cuentas. Por eso digo, el problema de las profecías es que siempre hay interpretabilidad. Y el problema de la Trinidad es que hay mucha interpretabilidad y mucho de coger textos por aquí y por allí. Has mencionado la frase hijo del hombre. Curiosamente, que esto es un problema que veo en muchos casos en el cristianismo. Cogemos frases como el hijo del hombre, el hijo de Dios, que son frases que existían en el lenguaje de los judíos antes de Jesús y antes del cristianismo, y tenían significados muy distintos. Mesías. Mesías significaba alguien ungido por Dios, elegido por Dios, no alguien divino. Eso es un significado de la cristología posterior. Hijo de Dios significaba para los judíos alguien allegado a Dios. Y esta palabra se aplica a Adán, se aplica a David, se aplica al pueblo de Israel y se aplica a Jesús, lógicamente. No significa que fuera el tercero de una trinidad. Pues lo mismo ocurre con lo de hijo del hombre. Hijo del hombre en el habla de los judíos, en la lengua hebrea, significaba simplemente un ser humano. ¿Vale? Yo puedo ver a un grupo de hombres caminando por la calle y digo, mira esos hijos del hombre. Eso es lo que significa en la lengua hebrea. Vale, las principales enciclopedias cristianas reconocen esto, reconocen que la Trinidad realmente rompe con la tradición de los profetas judíos. O sea que si estás hablando de que rechazas a Muhammad por romper, no es Muhammad el que rompe, no es la teología de Muhammad la que rompe, es precisamente la cristología la que rompe. Muy bien, recuerdan que en la introducción del video les comenté que íbamos a detectar un serio problema que siempre cometen los musulmanes, y es que ellos siempre cambian las terminologías. Pues aquí volvemos a tener un ejemplo de esto. Lamentándolo mucho, muchos musulmanes operan así como Karami. ¿A qué me refiero? Karami cita varios versículos del Antiguo Testamento en donde se habla de que Dios es uno. Y la palabra hebrea que utiliza es Ehad, ¿no? Que es la palabra hebrea que se utiliza para allí. Ahora, el problema es que Karami, cuando lee el versículo, dice Dios es único. Pero eso no es lo que dice verdaderamente el texto. El texto lo que dice es que Dios es uno. No dice único, dice uno. Ahora, ¿por qué Karami utiliza la expresión única? Porque con estas terminologías, créanlo o no, hermanos, se generan confusiones que luego dificultan para el cristiano de alguna manera contrarrestar los argumentos que él está realizando. Pero la palabra realmente Ehad, que significa uno, él sabe que significa uno compuesto. Él sabe que significa uno en esencia, pero es un uno compuesto. Por eso, en este mismo debate, Karami y el cristiano concuerdan que, por ejemplo, esa misma palabra hebrea se utiliza cuando el Señor describe la unión entre las dos personas que integran el matrimonio, entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ehad, los dos serán uno, ¿ves? Dos personas, dos seres, dos personas que se hacen uno.
se unen espiritualmente hablando, se unen relacionalmente, se unen en propósito, se unen en vínculo. Entonces, el Señor, la misma expresión que utiliza para el matrimonio, es la misma expresión que se utiliza para describir lo que el Señor dice acerca de sí mismo en Deuteronomio. Aquí el problema es que Karami dice único, y esa no es la palabra, sino que es la palabra Ehad, uno compuesto, y no es lo mismo que el Tawhid. Eso es un argumento gratuito que Karami hace, sin explicarlo, sin relacionarlo, sin utilizar fuentes, sin hacer la experticia correcta. Simplemente dice Tawhid y Ehad es lo mismo. No es lo mismo. Son palabras que se utilizan en contextos distintos, culturas distintas, son palabras que tienen raíces distintas, son palabras que pertenecen a idiomas distintos. Uno es hebreo y el otro es el árabe, que no tienen nada que ver los unos con los otros en lo absoluto. Y por lo tanto, no puedes simplemente tú hacer un salto de fe sin explicar y dar una precisión de principio. Esto es así sin demostrarlo, Karami. Eso no es correcto a la hora de realizar un debate. No son lo mismo. Miren, por ejemplo, para que vean que no existe esa palabra, no significa en lo absoluto único. Aquí tenemos la concordancia Strong y tenemos el interlinear, es decir, el versículo y cómo él se escribe en el original hebreo. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, ortografía fonética Ehad, y esto significa, definición, uno, unido, primero, pero no habla de que sea único, no habla nada de eso, habla simplemente de uno. Y mira lo que dice uno unido primero, uno unido primero, uno unido primero. Y esta expresión, cuando nosotros la estudiamos en el contexto cultural, se utilizaba para expresar varios en uno solo. Por ejemplo, esta misma expresión es la que se utiliza cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida Canaán y envió a los centinelas, envió a estos hombres que entraron allí y trajeron un ramo de uvas, trajeron el ramo de uvas. El texto dice que trajeron un ramo de uvas, ¿no? Grandísimo, inmenso, ¿no? Pero la palabra que se utiliza allí es Ehad. Y entonces, a pesar de que se traía ese ramo de uvas, traía muchísimas uvas, era un uno compuesto, estaba el ramo, estaban las uvas, estaban las hojas, estaba todo eso allí, porque de alguna manera, culturalmente hablando, se usaba la expresión también. Por ejemplo, cuando se hablaba del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, se utilizaba para hablar de que todo el pueblo era como un solo hombre. La palabra que se utiliza allí es precisamente también Ehad. Entonces, era multitud de personas, pero se utiliza la misma expresión Ehad porque estaban unidos como un solo hombre. Es decir, un solo hombre, pero muchas personas. ¿Por qué? Porque estaban unidos en cuanto a voluntad, en cuanto al cántico, adoración. Tenían unidad, era un solo hombre, pero había multitud de personas. ¿Por qué se expresa esto? Porque también importa cómo en el contexto cultural e histórico gramatical se utilizaba la palabra. No era simplemente, nosotros cuando hacemos teología, no simplemente vamos, ¿qué significa esta palabra? No, también vamos a ver cómo la utilizaban en su contexto histórico y con su contexto cultural. Porque eso es importante y eso es fundamental, enseñar eso. Por ejemplo, la palabra amor es una palabra que no se utilizaba, por ejemplo, en el siglo IV, III, sino que la palabra que se utilizaba era caridad. Ahora nosotros decimos, en lugar de caridad, decimos amor cuando hablamos en las Sagradas Escrituras. Pero cuando nosotros entendemos la definición de cada una en su contexto, entendemos que significan lo mismo. Pero, como les digo, cada expresión le daba, cada expresión de la palabra se estudia en el contexto. A pesar de que pueden sonar distintas las palabras, tienen y pueden guardar ese mismo significado. El problema aquí es que Tawhid no significa uno en muchos, no significa unidad, no significa una, no significa uno, no significa nada de eso. Según las propias voz de este chico, Karami, significa único. Por lo tanto, entonces, no es lo mismo. Y más aún, Karami tendría que probarlo. Ahora, el mayor error de todo esto es que Karami presenta esto, ¿no? Presenta este argumento
desde una posición errónea, porque él parte de la idea de que nosotros los cristianos no creemos que Dios es uno y que Dios es único. Nosotros en toda nuestra teología predicamos, creemos y anunciamos que Dios es uno y que Dios es único. No hay nadie igual a Él. No hay otro Dios como nuestro Señor. No hay otro Dios fuera de Él. La doctrina de la Trinidad cree profundamente y enfatiza profundamente que Dios es uno. Uno en esencia, uno en naturaleza, uno en gloria, uno en divinidad, uno en poder. Lo que nosotros vemos en distinción es que Dios es uno y en este único Dios subsisten y coexisten tres personas. Karami no está debatiendo contra un politeísta. Nosotros no somos politeístas. Nosotros creemos en que Dios es uno. Siempre creeremos eso, siempre predicamos eso, desde siempre se ha abrazado esa doctrina. Lo único que nosotros nos diferencia, sin duda alguna, y esta es la verdad gloriosa que tenemos nosotros revelada, es que en este único ser hay pluralidad de personas. La doctrina de la Trinidad enseña que Dios es uno en esencia, Dios es uno en ser, pero en este único ser subsisten y coexisten tres personas que son distintas las unas de las otras. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, que son inseparables, que no se pueden dividir, que no se pueden sin lugar a duda, ontológicamente hablando, diferenciar ninguna de las otras, que Dios el Padre es Dios de dioses, Dios el Hijo es Dios de Dios y el Espíritu Santo es Dios de Dios. Tanto como Dios el Padre es Señor, Jesucristo el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Tanto como el Hijo merece gloria, el Padre merece gloria y el Espíritu Santo merecen y comparten la misma gloria. La única diferencia que hay en la Trinidad es las diferencias relacionales. La manera en la que internamente la Trinidad se relaciona, tanto intratrinitariamente como extratrinitariamente. Es decir, las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se diferencian en cuanto a cómo se relacionan una de las otras, ¿vale? Y en cuanto a cómo se relacionan con nosotros, también se diferencian en cuanto a cómo se relacionan con nosotros las criaturas. El Padre no es engendrado, el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En lo absoluto, nosotros negamos que Dios es uno. Nosotros somos monoteístas, nosotros no somos politeístas. Y este es un problema que los musulmanes constantemente cometen. Y yo creo que aquí le faltó más experticia, le faltó más viveza a nuestro hermano, que de verdad yo lo respeto, lo admiro, porque debatir no es fácil. Es muy fácil ponerte aquí y hacer una reacción al debate porque estás fresco, estás con ideas. En un debate tienes que estar pila, alerta, escuchando las palabras, atento a las terminologías, porque son doctrinas fundamentales. Es importante. ¿Y qué pasa? Que el hermano, al no detectarla, entonces entra en un juego que no lleva a ningún lugar y que sin duda alguna es un juego que termina dándole la ventaja a Karami. ¿Por qué? Porque como lo dijimos en la introducción, Karami crea muñecos de paja. Karami lo que hace es hacer una caricatura del cristianismo, lo empuja para que el cristiano caiga en este error y así luego entonces pues cometa errores de interpretación y de terminología. En este mismo segmento, Karami critica cómo nosotros llegamos a la conclusión de lo que es una doctrina. Y Karami critica porque, bueno, esto puede ser interpretativo, esto es interpretación, esto es así. Entonces cuestiona la interpretación que nosotros hacemos, pero luego seguidamente Karami se pone en una posición de arrogancia y de soberbia y él sí nos viene a decir a nosotros cuál es la interpretación correcta de los versículos que va a citar o que citó. Citó a Samuel, citó Deuteronomio y él los interpreta. Entonces, esto es sin duda alguna una muestra más de la deshonestidad intelectual, porque si simplemente porque alguien interprete algo, eso de por sí ya lo hace un error, entonces Karami, en el momento que tú interpretas, ya lo tuyo es un error, no lo podemos creer, no es verdad, y eso no es lo que debemos nosotros de señalar. Pero como siempre lo digo, Karami habla muy bien, Karami tiene buena dialéctica, Karami sabe reaccionar rápidamente a los debates, Karami habla sueltamente, pero Karami miente muchísimo.
Karami sin duda alguna crea muchos muñecos de paja y comete muchísimas falacias a la hora de argumentar, y una de ellas es esta precisamente. En este mismo segmento, Karami también menciona lo siguiente, ¿no? La cristología vino después de la revelación bíblica. Y aquí esto presta mucha atención, amado hermano y amigo que me escuchas. Si quieres conocer quién es la verdad, qué es la verdad, presta mucha atención a esto. Y aquí hay un serio problema, y yo debería preguntarle a Karami si él conoce los siguientes términos. Karami, ¿tú conoces lo que es teología sistemática? Karami, ¿tú entiendes lo que es suficiencia formal? ¿Tú entiendes lo que es una interpretación? ¿Tú entiendes lo que es hermenéutica? ¿Tú entiendes lo que es la Biblia? ¿No? Porque aquí hay un serio problema que Karami comete, y este problema es que parte de premisas erradas completamente. ¿Por qué? Porque Karami da a entender que los profetas no definieron la doctrina de la Trinidad, y la iglesia, ¿no?, quien recibe la revelación, siglo después fue la que la esclareció, definió y estableció. Y por tanto, como los profetas no fueron los que diseñaron la doctrina de la Trinidad, sino que vino después, y así sucesivamente la cristología que nosotros ahora tenemos, por lo tanto entonces los cristianos enseñan algo distinto de los profetas. Aquí hay un serio problema, amigo y amiga, y aquí hay un serio problema, caramba. Tú no entiendes y no sabes lo que es la Biblia. La Biblia no es un documento teológico, de teología sistemática, perdón. La Biblia no es un manual de definiciones en lo absoluto. Los profetas recibieron la revelación de la palabra de Dios, pero los profetas no hicieron un ejercicio teológico, no hicieron un ejercicio de introspección para argumentar, venga, entonces aquí tenemos la definición de la doctrina de la Trinidad, entonces aquí tenemos esto. No, los profetas no hicieron ningún tipo de trabajo de teología sistemática. Y aquí yo vuelvo a preguntar, si no sabes lo que es teología sistemática y no sabes lo que es la teología bíblica, entonces vas a cometer estos serios errores, porque los profetas lo que hicieron fue exponer y revelar la palabra inspirada de Dios, que el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu de Cristo en ellos, les anunciaba, les impulsaba a escribir. Pero hay que diferenciar entre lo que es la revelación bíblica, la palabra especial de Dios, la revelación especial de Dios, a lo que es un manual de teología sistemática, porque esto es algo absurdo. Karami confunde esto. Por lo tanto, aquí ya Karami parte de una premisa errónea en lo absoluto, al confundir lo que es y lo que no es las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos entender una cosa. La teología sistemática es lo que nosotros usamos y hacemos y aplicamos para llegar a definir doctrinas que hay en las Sagradas Escrituras de manera implícita y de manera explícita. Teología sistemática, Karami, significa teos, Dios, logos, estudio. Teología es el estudio de Dios. Cuando se combina esa palabra con sistemática, lo que significa es que la teología, el estudio de Dios, se sistematiza, es decir, se ordena. Lo que hace la teología sistemática, que es parte del ejercicio que se realiza a la hora de hacer un concilio para esclarecer, para delinear, para explicar una doctrina que la iglesia cree porque está plasmada en las Sagradas Escrituras, ese ejercicio consiste en ir a la Escritura y, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con Jesucristo, todos los versículos se cogen, todos se estudian en su contexto inmediato, es decir, párrafos arriba, párrafos abajo, todos se estudian en el contexto del capítulo y todos se estudian en el contexto del libro y luego todos se estudian en el contexto de la Biblia completa sobre ese asunto. Por lo tanto, si vamos a hablar de la Trinidad, lo que hizo la iglesia fue esclarecer, mostrar y definir claramente, explicar claramente la doctrina que la iglesia desde sus inicios ha abrazado y ha creído. ¿Quién es la persona de Dios?
Y no es que porque se hizo un concilio y fue allí que la iglesia estableció esa doctrina. No es así. La iglesia hizo ese concilio en respuesta a que herejes estaban propagando el arrianismo, herejes estaban propagando ideas erróneas, enseñanzas erróneas, el modalismo, por ejemplo, de lo que la iglesia había creído completamente desde sus inicios. Es decir, el concilio se hace en respuesta para librar de dudas, para librar del error a la iglesia, de manera tal que la iglesia se pueda apegar a esa definición que en concilio se ha dado. Por lo tanto, es un error decir que la doctrina de la Trinidad no existía en lo absoluto en la inspiración divina, y que se inventó y se estableció o inició o apareció de repente en los concilios o en el concilio que se realizó para esclarecerla. Eso es un tremendo error. Eso es un error histórico, eso es un error epistémico, porque la verdad es que la razón por la cual se llevó el concilio es porque habían dos posturas. Herejes que creían y enseñaban erróneamente quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, y la iglesia de siempre, que ya venía predicando al único Dios vivo y verdadero. En ese sentido, al ver este choque, la iglesia hacía concilios para decir, no, mira, estos son herejes, lo que ellos están enseñando no es lo correcto, lo que creemos los cristianos es esto es lo que creemos. Y para llegar a esa terminología se usa la filosofía, se usa la hermenéutica, se usa la teología sistemática, se usa la exégesis, se usa todo el estudio de idiomas, se usa todas esas herramientas, la tradición, pero la fuente formal de esa definición viene de las Sagradas Escrituras. Entonces es un error decir, Karami, eso, porque eso demuestra que no conoces a la Biblia, demuestra que no sabes lo que es la Biblia y demuestra que no entiendes lo que es la inspiración divina. Y no sabes tampoco diferenciar entre teología bíblica y teología sistemática, porque con lo que acabas de afirmar estás demostrando en lo absoluto que no entiendes cómo se da el desarrollo de la teología. No conoce la historia de la iglesia y no conoce la historia de la doctrina y de la revelación de Dios. Y esto yo lo quiero dejar bien claro. La doctrina de la Trinidad desde siempre se creía existía y no fue el concilio el que la creó o la inventó. El concilio se dio porque herejes estaban enseñando y propagando mentiras que no pertenecían a la iglesia, que no es lo que la iglesia ha creído y abrazado a la luz de la escritura, y por lo tanto se hacía el concilio para señalar a los tales, este es el error, por esto están equivocados, por esto no puede ser así, esto es lo que dice la escritura, así es la interpretación que le da la iglesia, este es el estudio, por esto creemos como creemos, por esto llegamos a esta conclusión. Este padre de la iglesia que fue discípulo directo de Pedro enseña esto, este padre de la iglesia que fue discípulo directo de Pablo enseña esto, por lo tanto lo que creemos como pueblo de Dios a la luz de las escrituras es esto. Se presentan las evidencias bíblicas y se define la doctrina que ya existía, se esclarece la doctrina que ya existía para que todo cristiano que necesita comprender, entender y argumentar y articular la doctrina de la Trinidad, entonces pueda ir a esa fuente y sin lugar a duda puede allí encontrarla. Lo mismo con la cristología. Los apóstoles no vinieron a hacer un libro de teología sistemática. Los apóstoles lo que hicieron fue teología bíblica. Ellos iban revelando la palabra del Señor, la verdad de Dios, a través de la inspiración divina a su iglesia. Ellos no estaban escribiendo, ahora les voy a enseñar la doctrina de la Trinidad. Ahora les voy a enseñar, no es de esa manera que se da la revelación. Y por tanto, eso demuestra simplemente otra vez más que Karami no conoce el cristianismo ni cómo se ha formado la palabra de Dios. Muy bien, esta es el tercero y último segmento al que vamos a reaccionar, al que Karami va a argumentar o va a contraargumentar algunas ideas acerca de lo que creemos nosotros como cristianos. Vamos a escucharlo una vez más y luego reaccionaremos y responderemos a esto. Escuchémoslo. Muchas cosas, podemos ir paso por paso. Karami, cuando quieras. Vale, me estoy apuntando el último, perdón. Vale, Ejat significa uno. Y vemos en Génesis
que se está diciendo, capítulo 2, versículo 24, que el hombre, no recuerdo el versículo exacto, el hombre se unirá con su mujer y serán uno, ejad, y se usa la palabra ejad. Vale, es decir, si yo te digo a ti que un hombre se unirá con su mujer y serán uno, aquí estoy usando el uno de manera metafórica, porque siguen siendo dos personas. Vale, ahora tú me dices, pues esto aplica a Dios. Vale, para eso necesitamos una evidencia positiva. No solo el hecho de que se haya usado en otro versículo la metáfora, ¿me entiendes? Nos falta una evidencia positiva que nos indique que el uso de la palabra uno en cuanto a Dios, ejad significa uno simplemente, es metafórica. O sea, no puedes decir, bueno, como en otro lugar se usa de manera metafórica, cuando se dice que Dios es único también tiene que ser una metáfora. ¿Vale? Hace falta una evidencia específica de cada caso metafórico. O si no, no tenemos ninguna razón por la que asumir que es una metáfora. ¿Vale? Luego, Génesis capítulo 3, versículo 15, alguien nacerá y destruirá el mal de la serpiente. Vale, lo primero que te diría un judío es que esto no puede aplicar a Jesús porque el mal sigue existiendo. Entonces tú lo explicarías de otra manera, supongo, que a Jesús como redentor, o es una alusión a Jesús como redentor. De nuevo, aquí entramos a la superinterpretabilidad de estas cosas. Porque puede venir un musulmán y decirte, en el libro de Daniel se habla de el reino eterno, que no será destruido, se refiere a Muhammad, obviamente. ¿Por qué? Porque es el último de los profetas, ya no será destruido. Quiero decir que estas cosas se pueden discutir mucho, y el problema con la Trinidad es ese. Siempre es discutible, nunca hay una evidencia contundente de los textos. Y de hecho, por cierto, los judíos rechazan a Jesús, ¿por qué? Justamente porque no fue un rey, en términos terrenales, con un poder eterno, que es lo que literalmente ellos expresaban. Pues una vez más, Karami vuelve a cometer otra vez el error que vimos en su primera participación. En esta participación, Karami vuelve a decir que simplemente lo siguiente. Vuelve a decir que las doctrinas que nosotros creemos están sujetas a interpretaciones y que por lo tanto, como son meras interpretaciones, entonces pues uno interpreta una cosa y otro interpreta otra cosa. Y por lo tanto, entonces, no son verdad. El problema con esto es que Karami está interpretando también. Y cuando Karami interpreta, entonces, lo que él mismo está diciendo hace que Karami mismo caiga en su propio argumento y se autoinvalida él mismo. Porque si él dice, bueno, es que la doctrina de la Trinidad está sujeta a interpretación y los judíos interpretaron esta cosa, pero los cristianos interpretan esta otra cosa. Y Karami hace otra interpretación, ¿no? Entonces se autoinvalida él automáticamente. Porque si decir que algo no es verdad porque simplemente se interpreta, entonces nadie puede discutir nada en lo absoluto. No, Karami, el problema no es la interpretación en sí mismo. La escritura es un libro que se debe de interpretar. La Biblia es un libro que se debe de interpretar y se debe de usar ciertas herramientas, cierto tipo de material, cierto tipo de herramientas para poderla interpretar. Como todo libro, Dios decidió inspirar su palabra de una manera que su propia palabra nos enseña, su propia palabra nos aconseja, su propia palabra es suficiente, su propia palabra nos revela quién es Él, su propia palabra también nos dice cómo debemos de interpretarla a ella misma. Por ejemplo, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, para que nosotros podamos decir esto es lo que dice la escritura sobre este asunto, nosotros no solamente estudiamos como Karami dice y Karami hizo, un versículo suelto por aquí y otro suelto por allá. No, nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis estudiamos los textos que apuntan a, por ejemplo, el Mesías, y todos los textos desde Génesis a Apocalipsis se aglomeran, se estudian en su contexto, tal como lo dije anteriormente, para llegar a una conclusión. Se estudia exegéticamente, se hace una hermenéutica, se estudia en el contexto inmediato, se estudia en el capítulo inmediato, se estudia en el libro inmediato y luego se estudia en todo la Biblia, lo que ese texto o lo que esa persona o lo que ese ser representa y es a la luz de todas las sagradas escrituras. Lo otro que Karami hace aquí es simplemente reducir la interpretación cristiana al absurdo, ¿no? De quitarle valor, quitarle peso. Bueno, son meras interpretaciones, ¿no? No, Karami, no son meras interpretaciones. Tú tienes que explicar cómo se interpreta un texto. Tú tienes que explicar qué es hermenéutica. Tú tienes que explicar qué es la exégesis. Tú tienes que explicar por qué la forma, ¿no? La forma y las herramientas que la iglesia, el pueblo escogido de Dios, de todo lugar, de toda lengua, de toda nación, de todos los tiempos, cómo la iglesia ha interpretado ese pasaje. ¿Qué herramientas utiliza? ¿Cómo aplicó la exégesis? No, nosotros no llegamos a la conclusión de que, mira, se me ocurre de que Génesis, en donde el Señor dice que pondré enemistad entre la mujer y entre la simiente de la mujer y tu simiente, él te dirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nosotros no simplemente llegamos a la conclusión porque nos da la gana de que ese texto tiene que ver con Cristo. No, hay un trabajo serio, un trabajo formal que se realiza para ello.
Karami luego cita estos versículos y lo intenta interpretar a su manera y a su conveniencia y no explica cómo se llega a la conclusión exegética de una palabra. No hace el estudio de la palabra en el contexto, como por ejemplo, él usó el versículo de Génesis en donde vuelve a citar de que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Se unirán de tal manera que ya no son dos sino uno. Por eso nosotros creemos que a la luz de la escritura el matrimonio nadie lo debe romper, porque ya no hay dos, hay uno solo. ¿Cómo se da esta unidad? Es una unidad espiritual, es una unidad metafísica, es una unidad que a pesar de que nosotros, mi esposa y yo, estamos cada uno en distintos lugares, nosotros, porque así lo establece Dios, por la obra de Dios, nosotros estamos unidos espiritualmente hablando, estamos unidos en un mismo propósito, unidos en un mismo matrimonio, unidos en un mismo pacto, unidos en un mismo ser. Y ya no somos dos, ya no es mi casa o la casa de Nísida, ya no es mi carro o el carro de Nísida, ya no es mis hijos, no, ya es lo nuestro, ya es lo nuestro. La iglesia, al entender, estudiar esa palabra en su contexto y cómo lo explicaba culturalmente hablando el pueblo de Israel en su contexto y luego aplicarlo a los otros lugares en donde se utiliza la palabra Ejad, llegamos a la conclusión entonces de que en Dios hay pluralidad de personas. Pero más aún, Karami, la escritura nos habla claramente de pluralidad de personas en nuestro Dios. Por ejemplo, este es el Salmo 110, versículo 1, Antiguo Testamento. Esto es el rey David hablando, inspirado por el Espíritu Santo del Señor. Y el texto dice el Señor, y aquí no hay pele en que David se está refiriendo al único Dios vivo y verdadero. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David aquí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está diciendo que él tiene dos señores. Dice el Señor, la palabra que aquí utiliza David para Señor es Lord o Yahweh. Yahweh, dice Yahweh, ¿vale? No hay duda de que se está refiriendo al único Dios vivo y verdadero, al único Dios todopoderoso. No se está refiriendo a un hombre, no se está refiriendo a un ser humano, se está refiriendo a la divinidad. Dice el Yahweh, ¿vale? Dice el Yahweh, mira lo que dice, Adonai, to my Lord, a mi Dios, es decir, a Adonai, otro título que solamente le corresponde a la divinidad, otro título que solo le corresponde al Todopoderoso, al único Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, que no tiene comienzo ni fin. Entonces aquí hay algo que se tiene que interpretar, caramba. ¿Cómo puede ser que David diga que Yahweh le dice a Adonai, dos personas que tienen el mismo título de divinidad, dos personas que comparten gloria entre sí? Una le dice a la otra, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ningún hombre puede sentarse a la diestra de Dios. Ninguno. Dios no puede compartir su dominio, su poder, su autoridad con nadie y no lo comparte. Toda la gloria es de Él. Todos los enemigos solamente van a poder estar en los pies del Señor. Por lo tanto, este texto se tiene que explicar en su contexto. Y es una evidencia más de que hay pluralidad de personas en el único Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que enseña las doctrinas de la Trinidad. Otra vez vamos al Antiguo Testamento. Miren, Salmo 45, versículo 6 en adelante dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. David está hablando entonces de Dios, del único Dios vivo y verdadero, y dice que su trono es eterno y para siempre. Evidentemente, el trono de Dios no puede tener comienzo, no puede tener fin, sino que es eterno, tal como Dios mismo es. Entonces, David está hablando aquí de Dios. No hay duda de eso. Entonces dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Gloria a Dios. Este es nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero. Un Dios que ama la justicia y aborrece la iniquidad. Dios aborrece el pecado. Dios ama lo bueno. Dios aborrece lo que está mal, porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es perfecto.
Entonces, no hay duda de que en estos dos primeros versículos David está hablando de Dios, del único eterno, del único que es eterno, del único que tiene dominio, del único que está en el trono de tronos. ¿De acuerdo? No hay duda. Ahora, en la segunda mitad del versículo 7 también dice, por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Escuchen esto. David está diciendo que el trono de Dios, tu trono, se refiere a Dios, o Dios es eterno y para siempre. Su cetro, ¿no? Su forma de gobernar, su forma de regir las naciones es con equidad, es con justicia y aborrece la iniquidad. Este es nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero. Pero David luego dice que, por tanto, Dios, tu Dios, es decir, un Dios que tiene otro Dios, un Dios que tiene un Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, aquí volvemos a ver que David está hablando de dos personas. En el contexto de toda la escritura, David se está refiriendo a que hay dos personas que interactúan entre sí en la eternidad. Un Dios que unge a Dios también. Por lo tanto, en el contexto de toda la escritura, nosotros vemos claramente, y podemos seguir buscando más versículos, que en la persona, en la naturaleza de Dios, en su esencia, en su ser, hay dos personas que van interactuando entre sí. Aquí nosotros vemos que Dios unge a Dios, y allá en el otro versículo, en el Salmo 110, vemos que el Señor le dice a otro Señor que se siente a su diestra hasta que pongan a sus enemigos por estrado de sus pies. Karami tiene que explicar eso y no simplemente decir este versículo aquí dice esto y este versículo no. Nosotros decimos amén a los versículos que Karami ha dicho, porque nosotros creemos que Dios es uno, pero también cuando estudiamos toda la escritura también nos apunta a que hay pluralidad de personas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en la persona de Dios. Que Dios se llama Dios, le llama Dios a otra persona, Señor a otro Señor, que uno se sienta a la derecha del otro, uno le da dominio, poder y autoridad, se lo comparte con el otro, uno unge al otro, es decir, dos personas que interactúan, que tienen y poseen la misma esencia, la misma naturaleza, el mismo dominio y el mismo poder. Y eso así podemos seguir viendo texto tras textos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, que Karami simplemente diga, pues bueno, la verdad es que no hay nada claro en el Antiguo Testamento para hablar de la doctrina de la Trinidad, es un argumento simplemente gratuito, es una expresión gratuita, es decir, lo dice sin probarlo y ya, es una petición de principio. Nosotros no estudiamos de esa manera Karami en lo absoluto. Entonces, hermanos, simplemente para concluir, debemos entender que esta es una metodología que todos los musulmanes aplican. Ellos siempre hacen caricaturas de lo que nosotros creemos y nunca citan los concilios, los credos que nosotros creemos. Lo hacen porque es la única manera en la que ellos pueden hacernos a nosotros cometer errores epistémicos y errores terminológicos que son fundamentales. Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, de la cristología, nosotros debemos entender una cosa, debemos entender que los términos son importantes. Por eso Karami, en lugar de decir que en Deuteronomio 6 el Señor dice que uno es, él cambia ese uno por único, cuando no es lo que enseña. Por eso luego Karami también, cuando trata de la doctrina de la Trinidad, da por hecho de que nosotros somos politeístas y comienza a hablar de que nosotros los cristianos cambiamos las enseñanzas de Dios porque ahora hablamos de tres dioses, pero nosotros no creemos eso, Karami, nosotros creemos que hay un solo Dios. Por eso debes de concentrarte muy bien a la hora de escuchar a un musulmán, porque juegan con esta semántica para que te lleven a confusión. Debes detectárselo, debes señalárselo y debes de argumentar conforme a lo que nosotros creemos. Si te mantienes en esa posición, por lo tanto, y entonces serás fiel a la escritura, serás fiel a la verdad, no habrá confusión en lo absoluto y podrás también desmentir las falacias que estas personas están cometiendo. Lo otro que es importante que debes de tener en cuenta es esto. Karami tiene una forma de llegar a la verdad que es errónea, que no es correcta. Karami, al igual que la mayoría de los musulmanes, simplemente dice argumentos gratuitos, no los prueba. Y tú tienes que exigir que los pruebe, que los demuestre, que pruebe evidencia. Por ejemplo, Mohammed es profeta porque Dios ha hablado a todos, en todo lugar, a todos los pueblos en distintas épocas y ha enseñado lo que cada cultura y época necesita según la cultura y según la época, según la sociedad, según la sociedad y según la época. Eso es simplemente un argumento gratuito. Pruébalo.
tienes que decirle, pruébame eso. Porque yo puedo entonces llegar a decir, pues bueno, entonces, qué sé yo, lo que enseñan lo que enseñan los hindúes, lo que enseñan todos los demás hombres, también es palabra de Dios, pero yo no puedo decir eso sin probarlo. Además, es importante entender esto. Vale, ¿cómo es que todos los hombres pueden ser profetas por ningún lado sin que Dios los ratifique, sin que Dios sea el que establezca, este es el que habla de parte de mí, este es el que no? ¿Cómo entonces vamos a diferenciar quién dice una mentira de una verdad? Es completamente absurdo. Aparte, ¿cómo es que Dios puede decir una cosa a una cultura y luego contrariamente a otra cultura o a otra sociedad? ¿Cómo es que Dios se presenta en el Antiguo Testamento como Padre y aquí con los musulmanes, Mohammed, este falso profeta, les dice, Dios no es Padre en ninguna manera, Dios no tiene hijos en ninguna forma, Dios no puede ser tratado como Padre, a lo máximo que tú puedes aspirar es a ser simplemente un esclavo? Lo último que tienes que tener en cuenta también cuando discutes con un musulmán, debates con un musulmán, es que ellos siempre van a hacer eso, van a tirarte la pelota al cristiano, siempre van a hacer. Aquí el debate lo que se centró fue en el cristiano tiene que demostrar que esto es verdad. El cristiano tiene que explicar cómo esto es verdad. El cristiano tiene que explicar por qué la Trinidad es verdad. Y no se centró en que Karami también tiene que explicar cosas, como por ejemplo, Karami, ¿cómo puede ser posible que Dios se presenta como Padre? Dios es Padre en el Antiguo Testamento, Dios es Padre en el Nuevo, y luego viene este falso profeta Mohammed a enseñar algo completamente distinto. ¿Cómo es que Dios se puede contradecir? Explícanos eso. ¿Cómo es que Dios ha establecido que los profetas vendrían del linaje de Israel, de la tribu de Israel? ¿Cómo es posible que vendrían de él, según Deuteronomio? ¿Cómo es posible que también iban a profetizar en el nombre del Señor? ¿Cómo es posible que también se iba a pedir que ellos hicieran señales, prodigios y se cumplieran? ¿Cómo es posible de que a pesar de que hicieran señales, prodigios y milagros y se cumplan, ellos debían predicar y guiar al pueblo al único Dios vivo y verdadero, a Yahvé, y predicar en el nombre de Yahvé y no enseñar algo contrario a lo que ya él había enseñado? ¿Cómo es posible que Mohammed enseñe algo completamente distinto? Entonces, cuando también discutimos o debatimos con un musulmán, también debemos llevarlos a que ellos tengan que dar razón de lo que ellos creen. ¿Y por qué es importante eso? Porque en el momento que nosotros le tiramos la pelota a ellos, en ese mismo momento se va a demostrar que el Islam es mentira. Quiero concluir con esto. Jesucristo no es un mero profeta. Jesucristo es el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Dios de dioses, el eterno Dios, engendrado, no creado, quien decidió voluntariamente someterse a sufrimientos, someterse a obediencia a la ley, para que a través de su perfección y de su sufrimiento, nosotros que estábamos apartados de Dios y éramos esclavos al pecado y éramos sus enemigos por nuestras maldades, mentiras, adulterio, malas palabras, vicios, avaricias, codicia, arrogancia, por nuestras incredulidades, por todo el mal que hemos cometido, nosotros estábamos apartados de Dios porque Él es santo. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios eterno, se encarnó, fue a la cruz del Calvario, murió y sufrió una muerte sustitutoria en nuestro lugar para satisfacer la ira de Dios por causa de nuestros pecados y hacer justicia para con Dios y para con nosotros los hombres, de manera tal de que todo el que se arrepienta y crea en Él es salvo, plenamente justificado, plenamente redimido, plenamente perdonado, así y eternamente y para siempre. Musulmanes, todavía es tiempo de arrepentirse. Por eso practicas el pecado. Por eso aún vives en la maldad. Por eso, a pesar de que haces rituales religiosos, a pesar de que te puedes postrar con tu frente al suelo, luego de que haces esos rituales, tú persistes en practicar el pecado y la maldad. Luego de practicar el Ramadán, luego sales con el deseo de acostarte con una mujer y practicar relaciones sexuales. Luego de practicar el Ramadán, dices malas palabras, porque ninguno de esos actos religiosos te puede librar de la ira de Dios y te puede salvar del dominio del pecado que ejerce sobre tu carne. Pero Cristo Jesús, por el sacrificio de sí mismo, por un solo derramamiento de sangre, purificó para siempre a todos los que son santificados. Cristo es Rey, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. Arrepiéntase y crean en Él. Luego de que haces esos rituales, tú persistes en practicar el pecado y la maldad. Luego de practicar el Ramadán, luego sales con el deseo de acostarte con una mujer y practicar relaciones sexuales. Luego de practicar el Ramadán, dices malas palabras, porque ninguno de esos actos religiosos te puede librar de la ira de Dios y te puede salvar del dominio del pecado que ejerce sobre tu carne. Pero Cristo Jesús, por el sacrificio de sí mismo, por un solo derramamiento de sangre, purificó para siempre a todos los que son santificados. Cristo es Rey, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. Arrepiéntase y crean en Él.